En México, aproximadamente el 56% de las personas creen en el infierno y el 71% en el cielo, según Ipsos, una agencia de estadísticas. A nivel global, la creencia en el infierno es menor que en el cielo, que la creencia en el cielo, con un promedio del 49% que creen en el infierno contra el 52% que cree en el cielo. ¿Y tú? ¿Y tú en qué estás dentro de esta estadística? Ya sea que vivas en México o en otro país. Pero lo que podemos observar es que prácticamente la mitad de la población en este mundo entiende y cree que hay un infierno y que hay un cielo. Y la mayoría de las personas piensan, aún en diferentes religiones, creen que existe un lugar y un momento donde serán castigadas sus acciones. Y como hemos visto y vimos la semana pasada en el tema del juicio final, donde no solamente serán evaluadas para que se dicte sentencia, no solamente las acciones, sino los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Y tú qué entiendes? ¿Qué es este lugar? ¿Qué sabes de este lugar? ¿Y cómo te lo imaginas? Comúnmente se le llama infierno, ¿no? Y como les decía, la mayoría de las religiones creen en este lugar y en este momento en que sus pecados deben ser llevados a juicio y castigados, donde se dictarán sentencias, ¿no? Simplemente se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, en el hinduismo se dice que hay un naraka y se considera un estado temporal de sufrimiento que sirve para purificación antes de la siguiente reencarnación. En el Islam, por otro lado, los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles al Islam serán castigados en el Yahanam y que es un lago de fuego sobre el que pasa el puente que todas las almas deben cruzar para entrar en el Yana, es decir, el cielo. Y pues bueno, bienvenidos amigos, hoy el tema es el infierno y estamos a una clase dentro de nuestro estudio bíblico discerniendo el problema del hombre, de terminar con todo este material que nos ha enseñado tanto. Bienvenidas amigas, gracias Tere, Noemí, Ana Luisa por estar un jueves más con nosotros. Hoy es jueves 31 de julio, 8 en punto de la mañana y pues estamos en la cuarta parte de nuestro material discerniendo el problema del hombre. Y esta cuarta parte se tituló El juicio de Dios sobre el pecado. Y vimos que parte del juicio de Dios sobre el pecado es la separación que hay de él, la muerte espiritual. Vimos la lección entregados a miseria. Después vimos que parte del juicio es expuestos a miseria, el siguiente juicio es entregados a pecado, la muerte física, la semana pasada vimos el juicio final y hoy veremos el infierno como parte del juicio de Dios hacia el pecador. Y pues oremos para empezar, bienvenidas y Señor, pues te damos muchas gracias, nos has traído hasta aquí y nos has enseñado tanto, Señor, a través de tu palabra y de este estudio bíblico. Que, Señor, pues todo esto lo tome en nuestro corazón y lo convierta en vida, Señor. Como hemos dicho tantas veces, guárdanos de salir informadas. Queremos que tu palabra, que es viva y eficaz, nos transforme, nos vaya llevando en un proceso de madurez, de entrega, de santificación y de mayor gozo de tu persona. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, listas para comenzar, ya tienen ahí su Biblia, su café, sus apuntes y pues comencé dándoles estas estadísticas, ¿no? Y vemos dentro de la estadística que en México, por ejemplo, el 56% de las personas creen en el infierno, un poco más de la mitad de la población y el 71% en el cielo. Como que es más fácil admitir que existe un cielo que un infierno y también más o menos es
la proporción a nivel global. Son más los que creen en el cielo que los que creen en el infierno. Y bueno, pero pues veamos, ya que existe esta creencia tan arraigada y este entendimiento en el ser humano, y pues como les decía, las diferentes religiones lo han enseñado y expresado a su muy manera particular. Yo creo que es interesante e importante ir a la fuente de toda verdad, que es la Escritura, que es la Biblia, y veamos qué dice la Biblia de este tema, de esta doctrina, esta enseñanza sobre el infierno. La Biblia, por ejemplo, llama a este lugar lago de fuego, lo nombra, se refiere a este lugar como las tinieblas, se refiere a este lugar y a este momento como el fuego eterno, también como el Gehenna, aunque sabemos que se refiere a ese basurero que estaba a las afueras de la ciudad de Israel, donde antiguamente quemaban a los niños al dios falso Moloch, y donde finalmente en la época de Jesús se convirtió en un basurero, y ahí era donde echaban a los muertos que no tenían parientes. Pero vemos muchas referencias en la Escritura donde a veces se refiere como a la tumba, el lugar de los muertos, pero también lo relaciona con este lugar de castigo, ¿no? De retribución por el pecado. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana, ver qué nos dice la Biblia acerca de este lugar donde pues se expresará la justicia de Dios. Lo que sí quiero comenzar diciendo es que la naturaleza del infierno no está de todo clara. La Biblia nos habla de ello, pero quiero aclarar y empezar y entendiendo que no nos da toda una descripción detallada. Sin embargo, nos habla lo suficiente y lo necesario para que entendamos. No sabemos, la verdad, exactamente dónde está, aunque hay muchísimos que dicen que está en el centro de la tierra. Hay incluso quien dice que han metido un micrófono y que se escuchan gritos y lamentos. Y a veces se asocia porque cuando se refieren al Gehenna, al Seol, que es la tumba, pues que está bajo la tierra, pues la gente asocia esto. Pero la realidad es que la Biblia no nos dice exactamente dónde está o cómo es o cómo funciona. Pero sí, lo que sí nos dice es que es un lugar donde la justicia punitiva, punitiva es de castigo, y retributiva, o sea, de acuerdo a nuestros hechos, serán perfectas, sin ninguna falla, ¿no? No es una justicia, no es un lugar donde se aplique una justicia, una ira, donde se exprese una ira correctiva, ¿no? Que nosotros vimos la semana pasada en el juicio final, que Dios ha traído juicio a la humanidad, a pueblos y a personas en una manera correctiva para una perfección moral, ¿no? Aquí la ira que se expresa, la ira de Dios que se expresa es punitiva y es retributiva, es de castigo por el pecado. Y bueno, algunos piensan que este castigo es a nivel físico, otros que es a nivel del alma. Realmente ya sea físico o del alma no lo aclara, pero definitivamente lo que sí sé es que nadie desearía ninguno de los dos o los dos juntos. La realidad es que no sabemos, pero hoy vamos a estar abriendo la Escritura y viendo lo que Dios sí nos revela. Sí sabemos y sí Dios nos revela que es el lugar donde la justicia de Dios se ejecuta sobre el pecado, como les decía, es decir, el castigo sobre el pecado. Y también la Escritura nos revela que es mucho más que la simple separación de Dios. Hay quien ha descrito o ha entendido y se queda en un primer nivel de que el infierno simplemente es estar separado de Dios, pero es mucho más que estar separado de Dios, que ya es bastante estar separado de Dios, porque aquí, aunque estemos en esta tierra, en este tiempo, gozamos de una gracia común, ¿no? Aún los malhechores más feroces que ha tenido la humanidad han llegado a disfrutar de esta gracia común, de este bienestar, de poder simplemente a lo mejor deleitarse en un buen alimento o disfrutar del cariño o el amor de alguien, de disfrutar de un buen paisaje, ¿no? Mucho de lo que es la gracia común.
sí implica estar separado de Dios y de su presencia benevolente, o sea, cero gracia, y eso ya es bastante. Pero como vamos a ver hoy, es mucho más y no es únicamente estar separado de la presencia de Dios. Sabemos, y lo que vamos a estar viendo en los versículos, es que es un lugar de muerte, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de destrucción. Realmente no es un lugar ni un momento apetecible. Y sabemos y entendimos por la clase pasada, el estudio pasado, que esto se manifestará después del juicio final, ¿no? El cual sucederá después de la segunda venida. Y vamos a recordar, vamos a Apocalipsis 20, vamos a partir de ahí, de este pasaje, y de ahí iremos en adelante. Del versículo 11 dijimos que en la segunda venida se realizaría el juicio final y todos los muertos resucitarían, tanto los que murieron con la fe en Cristo como los que murieron incrédulos. Y dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Lo que les decía, es un momento donde todos van a resucitar, Dios los va a resucitar, pero vamos a ver los muertos en fe en Cristo para vida eterna, a reinar con Él, y los incrédulos para pasar por este juicio. Dice, unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Y entendemos que nadie puede salir justificado de esto, ¿no? El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno personalmente fue juzgado conforme a sus obras. Ya dijimos que no solamente las acciones, sino los pensamientos, las intenciones. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y así es como el pasaje que estuvimos viendo en nuestro estudio pasado, y recordando y dando contexto de cuando de este lugar, de este lago de fuego y de este acontecimiento donde se ejercerá la justicia de Dios. Ahora, algo que hay que aclarar y entender, que no veamos con simpleza este juicio final. El juicio final no se trata simplemente de una evaluación casual de al final del curso del semestre, donde te dan tus calificaciones. Este juicio final será administrado por un juez perfecto, justo y recto, y será en conformidad a justicia perfecta. No habrá nada arbitrario, ni injusto, ni indebido. ¿Sí? En la sentencia que se dé, los castigos que se otorguen, no habrá nada arbitrario, injusto o indebido. Decíamos que tenemos que desligar nuestra percepción de la justicia humana de la justicia perfecta de Dios para entender esto. Es un lugar, por lo que estamos leyendo, donde es arrojado Satanás y sus demonios y todo aquel que no haya creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren, en Hechos 4, en el capítulo 4, el versículo 10, en el capítulo 4 vemos a Juan y a Pedro ante el concilio compareciendo, porque habían sanado a una persona y los llevan a comparecer, ¿no? Después de hacer este milagro en el nombre de Jesús. Y miren lo que ellos dicen. Es más, desde el 9 les voy a decir. Dice, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación,
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. En otras versiones me dicen, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y salvos es librados. ¿Y librados y salvados de qué? Exactamente de este momento de juicio final donde salgamos reprobados y no estamos cubiertos bajo la fe en Cristo y su obra, y ser lanzados al lago de fuego a recibir el castigo, el juicio y castigo que merecían todos nuestros pecados. Exactamente, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser librados, salvados, y aquí esta es la clave de este momento y de este lugar. Dios nos revela acerca de este lugar y acontecimiento. Dios nos revela de este lugar y acontecimiento principalmente a través de su Hijo, de Jesús. Se estima que Jesús hace más o menos referencia a este lugar de diferentes maneras. Hace no menos de 70 referencias dentro de los evangelios, lo escuchemos no menos de 70 veces haciendo referencias a este lugar, a este castigo, a este momento, ¿no? Enfatizando su realidad como un lugar de juicio y de castigo, pero también enfatizando la posibilidad de evitarlo a través de la fe y el arrepentimiento. Miren, no hay tema más difícil de tratar dentro de la teología cristiana que el del infierno, de este lago de fuego, de este lugar de retribución, de ira punitiva, de castigo. Principalmente es difícil a nivel emocional esta doctrina, esta enseñanza del infierno, porque nos es a veces difícil concebir en nuestra corta percepción de la naturaleza de los atributos de Dios a un Dios que es bueno, ejecutando juicio y castigo. Pero ahí olvidamos y pasamos por alto que este Dios, que ciertamente es bueno, es amoroso, también es juez de la tierra, que es justo, que es santo y que ejerce su función como juez y también como el que retribuye, ¿no?, ante las acciones. Y se ha vuelto una doctrina muy controversial que casi no se aborda, sobre todo en estos últimos tiempos. Realmente, pues el infierno es muy terrible de contemplar, ¿no? Y no lo creeríamos en lo absoluto, excepto que casi todo lo que sabemos de él que viene, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, proviene de los mismos labios de Jesús. Y yo creo que Dios así lo diseñó, ¿no? Dijo, si mi mismo Hijo no se los dice, si la segunda persona de la Trinidad no se los dice, realmente no lo van a aceptar, porque en su mente caída, en su mente reprobada, no, y en cuanto a los dioses de su imaginación, que quieren que sea yo como ustedes dicen, no lo van a rechazar. Entonces se encarga que su mismo Hijo sea el que nos hable más sobre este lugar y este momento. Miren, nosotros en lo natural aceptamos y aplaudimos el castigo de un pecador en este mundo, ¿no? Pero pensar en el nivel de castigo que habrá después del juicio es difícil de aceptar. Y como les decía, si no fuera porque el mismo Señor nos lo dice una y otra vez, no seríamos capaces de aceptarlo, ¿no? Es la única persona que tendría la suficiente autoridad para convencernos de la realidad de este lugar. Y aún así, viniendo de sus labios, las personas se resisten a aceptarlo. Aunque ya vimos que las estadísticas nos dicen que más o menos la mitad de la humanidad entiende y acepta este lugar. Y eso es fabuloso, porque finalmente es la verdad, es lo real. Ahora, es muy importante entender que el infierno no es un lugar donde los impíos son cruelmente torturados. Más bien es un lugar donde sufren perfecta justicia por su pecado. El infierno es el lugar donde se administra justicia al impío
Ellos reciben exactamente la cantidad de castigo que merecían. Y esto es importante de entender. No son torturados injustamente, ¿no? Simplemente se está recibiendo en medida perfecta la cantidad de castigo. Y como les decía, una de las objeciones más comunes para la doctrina del infierno es que esta doctrina al ser humano le parece que degrada, ¿no?, el carácter de Dios. Pero eso es a mis ojos y a mi entendimiento corto de las cosas, porque sentimos que arroja una sombra sobre su bondad. Y la clase pasada, el estudio pasado, decíamos que Dios no sería bueno si no castigara a los malvados, ¿no? Si Él abandonara su rectitud y su justicia, pues no sería ese buen juez, ¿no? Un buen juez jamás deja impune el mal. Y si a nivel terrenal nos parece que eso es terrible y es maldad, que un juez deje impune, o sea, que no deje libre al malvado, al delincuente, pues ¿por qué pensaríamos que nuestro Dios perfecto y santo haría eso? ¿O cómo podría calificar uno como bueno a un juez que deja impune al delincuente, ¿no? Pues tampoco podemos decir o entender que nuestro Dios es bueno si pasara por alto a los malvados y el daño que hace. Pero bueno, vamos ya directamente a la palabra y veamos qué nos revela Dios a través de ella acerca de este lugar. Vamos a ver la información que Él nos da, pero antes me gustaría leer Deuteronomio 29:29 para entrar con este marco referencial. ¿Qué nos dice Deuteronomio 29:29? Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, entendamos, Jesús dijo, si les he hablado cosas terrenales y no entendéis, mucho menos las celestiales. Sin embargo, Dios nos deja la suficiente información para que podamos entender y contemplar este lugar, lo necesario que debemos de saber. Ahora, empezando, varios textos se refieren al juicio final y a la sentencia del infierno como ser expuestos o excluidos de la presencia favorable de Dios, y habla mucho en términos de ser arrojados o echados fuera. Vamos primeramente a Mateo capítulo 8, en el versículo 10 al 12 veamos que dice Jesús. Y esto es cuando Jesús sana al siervo de un centurión y él se maravilla de la fe del centurión y dice que es una fe que no ha encontrado dentro de su pueblo elegido, de los de Israel. Cuando ve que el centurión le dice a Jesús, no es necesario que vengas tú y toques a mi siervo y lo sanes, yo sé que tú tienes la autoridad, que con tu palabra, con que tú lo digas, él será sano. Y Jesús se maravilla de esta fe y dice, al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí refiriéndose a que todos los gentiles que vendrían a la salvación y a reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. El versículo 12 dice, pero los hijos del reino, refiriéndose a este pueblo que Dios eligió a los de Israel, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces habla de que parte de este castigo es ser arrojado, ser echado fuera, ¿no? A un lugar de tinieblas. También si vamos a Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14, es la parábola de la fiesta de bodas y sabemos que dice que Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y que el rey envió a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron
asistir, ¿no? Refiriéndose a que muchos son llamados, pero pocos responden a este llamado. Dice, pero pocos los escogidos. Entonces, cuando este rey ve que se resisten para venir a esta boda, a este banquete, le dijo a sus siervos, la fiesta de bodas ya está preparada, ¿no? Es decir, el cielo, la eternidad, hay morada, ¿no? En la casa de mi padre está listo. Pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Entonces le dice a sus siervos que vayan y que inviten a todos los que se encuentren. Y finalmente entra el rey, y cuando entró para ver a sus invitados se encontró con uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, aten a éste de pies y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, el vestido de boda es venir cubierto, haber tenido fe en la persona de Jesucristo y su obra. Y todo aquel que no está vestido de boda, o sea, en esta fe, revestido de esta fe y este entendimiento en su obra, pues será echado fuera, ¿no? Es lo que nos está diciendo. También tenemos algunas imágenes de cómo se ejecutará esta ira punitiva de Dios en el lago de fuego. En Apocalipsis 14, en el versículo 9 al 11, habla de acontecimientos futuros que van a suceder. Y dice, a los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía, el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre, ¿no? Entonces aquí tenemos otra imagen de cómo será este castigo, cómo se ejecutará la sentencia en este lugar y en este momento. Algo que también nos revela la Escritura es que hay grados de castigo y así como hay grados de recompensa en el cielo. El sufrimiento y el castigo será de acuerdo a la pecaminosidad de las vidas de cada persona. Pues sí, un juez justo no va a traer la misma sentencia a alguien que robó un banco que al que mató o fue un asesino serial. Definitivamente debe de haber, si el hombre logra tener ese nivel de justicia, de dar retribución justa de acuerdo a las acciones, mucho más, muchísimo más nuestro Dios que es juez perfecto. Vamos a ver, primero los hombres serán responsables de acuerdo a la revelación que se les haya dado. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, cuando Jesús habla sobre los ayes, sobre las ciudades impenitentes, o sea, esas ciudades donde él estuvo yendo a proclamar el evangelio, a hacer prodigios y milagros, y que la gente endurecida rechazaba la revelación clara de la misma persona de Jesucristo, de la realidad de nuestro Dios. Dice, Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y les decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertos de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida, porque si en Sodoma y Gomorra
Si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. O sea, Dios no hubiera mandado este juicio de destrucción a estas ciudades. Por tanto, les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. Aquí haciendo una referencia de que los hombres serán responsables de acuerdo a la revelación que se les haya dado, ¿no? Aquí Jesús en estas ciudades hizo una revelación más que completa de su persona, de su deidad, y estas personas de estas ciudades no se arrepintieron. Y dice que aún para Sodoma y Gomorra será el castigo más tolerable que para ellos. Entonces, anotemos esto. Segundo, las personas juzgadas van a ser juzgadas de acuerdo a la severidad de su pecado. Y eso lo podemos ver en Mateo 23, en el versículo 14, miren lo que dice. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Sabemos que los escribas y fariseos pues eran esos sacerdotes encargados, conocedores de la ley, encargados de enseñar al pueblo. Y dicen, ay de ustedes, esto lo dice Jesús, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso mayor será su condenación, ¿no? El abusar, hacer estos abusos espirituales, ¿no? Entre comillas, conociendo y sirviendo a Dios, pues mayor será su condenación, mayor será su castigo. Jesús nos dice también, entonces, bueno, ya vimos que hay grados de castigo y va de acuerdo al nivel de la revelación que tenemos acerca de Dios y por la severidad del pecado que cometamos. También Jesús nos dice qué otro tipo de personas van a ser echadas a ese fuego, van a ser arrojadas a las tinieblas. En Mateo capítulo 3:10 nos habla de que una vida religiosa sin real arrepentimiento, o sea, no naces de nuevo, realmente no está tu fe en la persona de Cristo y su obra, pues estas personas también van a ir a este lugar. Capítulo 3 sabemos que es la predicación de Juan el Bautista. Voy a leer algunos versículos salteados. Dice, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. A él acudía la gente de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia cercana al río Jordán. Y ahí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? ¿A qué está hablando? Pues yo puedo ser todo lo religioso que quiera, puedo estar asistiendo a la congregación, aún sirviendo, enseñando como estos fariseos, estos saduceos, proclamando el nombre de Dios. Pero si no hay delante de Dios un verdadero arrepentimiento, no hay una regeneración, no hay remisión de pecados. Yo puedo estar practicando toda la religiosidad que quiera, pero aquí dice que el hacha está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, porque el arrepentimiento real, la regeneración, la fe en Cristo produce realmente frutos, ¿no? Se nota, se ve, será cortado y echado al fuego, ¿no? Cuando no viene a morar el Espíritu Santo en ti, porque realmente no hay una fe, no hay un arrepentimiento, pues no vas a estar realmente en el cielo. También en Mateo 7, vamos al capítulo 7, vamos a ver que Jesús hace advertencia a otro tipo de personas. Del versículo 15 al 19 dice, aquí Jesús hace otra advertencia.
Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que ustedes los conocerán por sus frutos. Pues sencillo, nosotros sabemos que a través de la historia siempre han existido estos falsos profetas, ¿no? Sabemos de tantas sectas, de tantos grupos donde estos falsos profetas vienen disfrazados de ovejas, pero que son lobos rapaces y hacen atrocidades increíbles, unos abusos de todo tipo, pero ¿saben qué? Miren, no seamos simples, Jesús no lo dice, por sus frutos los conocerán. Conectemos la razón cuando veamos la vida de los líderes y además esto sacia, ¿no? Una sed de justicia cuando sabemos de todas estas gentes, malos obreros, que no son realmente ni obreros ni siervos del Señor, pues ellos van a ser cortados y echados al fuego. ¿Sí? Este tipo de personas también ahí estarán. Judas capítulo 13, también la carta de Judas está haciendo una advertencia de los falsos maestros. Dice Judas: me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez les fue dada a los santos. Pues en medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, ¿sí? Y convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Todos los que anden enseñando, ¿no? Y utilizando la escritura acerca de Dios, pero que nieguen que Jesucristo es nuestro único soberano y Señor, pues dice el versículo 7 de ellos, dice: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, versículo 13, dice que son como indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes, cuyo eterno destino será las más densas tinieblas, ¿no? Aquí estamos Dios revelándonos cuáles son los perfiles, ¿no? De las personas que estarán en este lugar sufriendo este castigo. Y hay un común denominador, pues que no son realmente hijos de Dios, que no han sido realmente redimidos, regenerados, que el Espíritu Santo no ha venido a morar en ellos y pues están siendo guiados por sus propias pasiones y deseos. Jesús nos advirtió que dentro de su pueblo hay trigo y cizaña, ¿sí? En la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 25, vamos a Mateo 25, primero en Mateo 13, es la de la trigo y la cizaña. Mateo 13, versículo 42 dice que serán echados en el horno de fuego y allá habrá llanto y rechinar de dientes, refiriéndose que Dios siembra, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Nosotros sabemos que el trigo y la cizaña son plantas prácticamente iguales y la diferencia es que el trigo va a dar el fruto, que es el trigo, y la cizaña nada más va a parecer trigo pero no da ningún fruto. El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echará en el horno de fuego, y allá habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol,
y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Esto nos dice también Jesús acerca de este lugar y este castigo. Ya por último, o casi último, también nos dice en cuanto a la duración o naturaleza de este castigo, podemos ir a Apocalipsis 20, versículo 10, y nos dice lo siguiente. Dice, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y ahí fueron atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no? Obviamente el enemigo de Dios y todos sus seguidores, el nivel de castigo que tendrán será mucho mayor y por encima del de todos los hombres. En Mateo 25, ya por último, versículo 46. Mateo 25, déjenme llegar. Versículo 46 dice, hablando de que la fe en el Hijo de Dios se nota en la manera en que vivimos, ¿no? La fe sin obras está muerta, dice Santiago. Y está diciendo que los que amaron a los demás, en pocas palabras, los que expresaron su amor al prójimo, pues revelan su adopción como hijos, la nueva creación que Dios hizo, y dice que estos irán con él, ¿no? Al cielo a gozar, y los que no, estos irán al castigo eterno y los justos irán a vida eterna. Y aquí está hablando que tanto la vida eterna es eterna, como el castigo también es eterno. Miren, aterrizando y cerrando, pues vemos, hay mucho más, obviamente en una sola clase, en un solo estudio, no alcanzaríamos a ver pues esas 70 referencias que hace Jesús acerca de este lugar y este acontecimiento. Pero sí entendemos que este lugar, que típicamente se llama el infierno, implica es un lugar de castigo, de muerte, de destrucción, de sufrimiento. Y pues ahora tenemos un mayor entendimiento, ¿no?, sobre la realidad de este juicio final, de esta sentencia que se dicta sobre el pecador. Y yo lo que me resta preguntarte es si tú estás cubierto, estás librado exactamente, estás salvado de este momento y este lugar, y es en base a la fe de Cristo. ¿Eres salvo? ¿Has depositado tu fe? Jesús hace cantidad de advertencias para no terminar en este lugar. Lo hace de 1000 maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No sé si tú por temor al hombre, a pesar de que has escuchado el Evangelio, a pesar de que te han hablado de Cristo, tú tienes temor a definitivamente entregarte e identificarte. Pero Jesús dice, no temas al hombre, teme a Dios y teme a este juicio y teme a este momento. En Mateo 18:8 nos dice que si tu mano y tu pie te llevan a pecar, córtalas y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las 2 manos y los 2 pies y seas echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, sácalo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas 2 ojos y seas echado en el infierno de fuego. O sea, refiriéndose a qué es lo que te impide, qué hay en tu vida que te impide aceptar a Cristo como el Señor y reconocer que Él es el único nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, en que podamos ser librados de este momento y este tiempo. ¿Hay algún argumento, alguna idea, alguna mentira, una falsa religión, un temor al hombre? No sé qué es, si hay algo que a ti te detenga de aceptar una revelación tan clara hace 2000 años
la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y se reveló a los hombres. Y con prodigios y señales demostró su divinidad. Y la máxima expresión fue la resurrección. ¿Qué te impide? ¿Qué te estorba? Ve y refúgiate en Cristo. Y bueno, amigas, con esto terminamos el día de hoy. Próxima semana, 8:00 a.m, será el cierre de todo este estudio bíblico, discerniendo el problema del hombre. Y ahorita te esperamos en el Zoom a unirte para compartir pues esto que hoy Dios nos ha dado. Saludos, Ivonne, ya vi que andas desde Vancouver viéndonos. Muchas gracias, amiga, que disfrutes de estas vacaciones tan merecidas. Y quiero invitarte a que te inscribas en nuestro canal de YouTube, Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Como les he estado anunciando, en Facebook solamente durarán los estudios bíblicos grabados un mes. Facebook los estará borrando y estamos pasando todo nuestro material a YouTube y ahí puedes en un momento dado tener acceso a él. Ojalá y te animes a abrir en tu casa algún grupo de estudio y compartas de estos materiales de discipulado con otros más. Comparte tu fe. Gracias, amigas, y ahorita nos vemos en el Zoom. Bye, bye.